en esta preciosa mañana que Dios nos permite pues ya estar en este salón de clases. Yo fui llamado pues para poder cubrir al hermano Jonathan, ya que él era el que llevaba esta clase con ustedes, pero se le chocaron dos materias, por lo tanto él tiene que darle seguimiento allá y me llamaron aquí para que yo lo reemplazara. Y salió bien porque pues hemos terminado una clase que teníamos con otro grupo y ha salido bien con el tiempo. Entonces con la ayuda del Señor, vamos a darle seguimiento aquí a esta parte que nuestro hermano Jonathan estaba llevando, que era de los libros proféticos, perdón, los libros históricos. Entonces vamos, como siempre hacemos, ¿verdad? Vamos a orar para ponerlo en las manos de Dios, que Dios nos bendiga y sea Él el centro de esta clase. Padre, buen Dios que está en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permite la oportunidad, Señor, de estar aquí. Muchas gracias, Señor, por la presencia de todos los hermanos presentes, Señor, y de todos los que van a estar llegando, Señor. Mientras tanto, vamos a dar, Señor, inicio a esta clase. Esperamos que su presencia, su Espíritu Santo, pueda ayudar mi vida y así a todos mis hermanos también, Padre, que van a estar recibiendo, Padre, esta clase. En el nombre de Jesús, te damos gracias y esperamos de usted, Señor, su auxilio, su socorro en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Muy bien. Bueno, le vamos a dar seguimiento entonces a esta materia con la ayuda del Señor. Y hay más, ¿verdad? Sí. Bueno, como quiera, vamos a comenzar ya porque el material que tenemos es bastante. Y el hermano Jonathan había comenzado, ¿verdad? Con lo que es la introducción, porque él comenzaba de lo que es el libro de Josué, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar. Esperaría de la colaboración de todos ustedes, ¿verdad? Porque hay momentos en que vamos a leer, ¿verdad? Quizás no hay tiempo para escribir, quizás tal vez unas pequeñas notas. Me gustaría que tal vez traigamos un marcador, ¿verdad? Para marcar los puntos importantes que vamos a estar leyendo, por ejemplo, de estos amarillos, ¿verdad? Marcadores amarillos o de cualquier color que a usted le guste, para que quede como registro de que hemos pasado por esa parte. Muy bien, entonces comenzamos este libro de Josué, ¿verdad? Tenemos que la vida de Moisés, ¿verdad? Ya había llegado a su final, ya que Josué fue el que fue el líder, el caudillo, que fue el que dirigió al pueblo de Israel durante el desierto. Él lo sacó de Egipto y lo dirigió en el desierto. El estudio que tenemos acá nos dice que Moisés es una figura central en la Biblia, reconocido como un profeta, ¿verdad? Es reconocido como un líder, es reconocido como un legislador por mandato divino. Él dice que lideró a los israelitas, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto. Lo guió a través del desierto hacia la tierra prometida. Él recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Fue ahí donde también él fue criado, dice, en la corte egipcia, pero que asumió su identidad hebrea, convirtiéndose en el mediador principal entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Esa es la parte principal acerca de Moisés, ¿verdad? Y que él asume un rol, ¿verdad?, muy clave para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos por el desierto a las tierras que Dios le había prometido, no a él, sino que a Abraham,
a Isaac y a Jacob. Así es que Moisés, ¿verdad? Uno de los aspectos de su historia, ¿verdad? Su nacimiento y su crianza, nació en una familia levita, hijo de Amram y Jocabed, ¿verdad? En un tiempo en que los bebés hebreos eran sentenciados a, a muerte por el faraón. Entonces se conoce la historia, ¿verdad? Que fue escondido por 3 meses y luego fue adoptado por una princesa egipcia, quien lo llamó Moisés, que significa salvado de las aguas. Ya esa historia, hermanos, la conocemos muy bien. Y de esa forma también vamos a darle seguimiento a esta, ¿verdad? A, a esta materia, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no nos permite ir, hermanos, muy despacio por el tiempo que tenemos. El llamado divino, tras huir de Egipto al matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, vivió como pastor en Madián, ¿verdad? Dios se le apareció en una zarza ardiente, ordenándole regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Tenía Dios que enseñarle a Moisés cómo se trabajaba con la gente, pero de la forma que Dios trabaja es que lo llevó allá al desierto a trabajar con las ovejas primero, ¿verdad? Hacerlo pastor de ovejas para luego liderar al pueblo de Israel. El éxodo y las plagas. Moisés junto a su hermano Aarón se enfrentaron al faraón. Tras 10 plagas dice que logró la liberación. Su momento más icónico fue la división del Mar Rojo para permitir el escape de los israelitas. Es cuando Dios está obrando a favor del pueblo de Israel y Dios lo libera, ¿verdad? La ley y el desierto. Lideró al pueblo durante ¿cuánto? 40 años por el desierto. Periodo en que recibió el decálogo, ¿verdad? De los 10 mandamientos y otras leyes divinas en el Sinaí, estableciendo las bases de la religión y la sociedad israelita, ¿verdad? Su legado es considerado como el autor del Pentateuco, ¿verdad? Ya hemos recibido todos esos libros que corresponden al Pentateuco. Y un tipo de mediador prefigurado a Cristo. Murió antes de entrar a las tierras prometidas, viendo la tierra de Canaán desde el monte Nebo, ¿verdad? Y Deuteronomios 18:15 dijo así, que el mismo Moisés había dicho: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Verdad? Esa es una profecía que estaba dando Moisés acerca de que Dios mismo iba a levantar a un profeta como él. Eso se estaba refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Esta profecía la confirma el apóstol Pedro allá en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que no, cuando había sanado aquel cojo de nacimiento, le dijo que era Dios que había enviado a Jesucristo y que por la fe en ese hombre, aquel cojo, había sido sanado, porque Dios les había prometido profeta y ese profeta se les había sido dado. El profeta era nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, con respecto a Moisés. Ahora con respecto a Josué, que es la materia en que entramos, ¿verdad? Es la etapa, hermanos, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios ya cruzó al pueblo por el desierto y están, digamos así, a un paso para entrar, ¿verdad?, a las tierras prometidas, llamadas así Canaán. Más adelante vamos a ver que Canaán no era una ciudad en sí, sino que era una región, un compuesto de ciudades grandes, ¿verdad? Y entonces Josué era el encargado de parte de Dios de conquistar estas tierras prometidas. Lo tenemos, va, capítulo 1 de Josué, lo tenemos, hermano. Sí. Dice capítulo 1, versículo 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo
por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Ve? Entonces, él era el encargado, Josué, de entregar, de repartir. Pero para repartirlas, primero tenía que conquistarlas, ¿verdad? No era que solo iba a repartir, no. Entonces, Josué es el comisionado y esa comisión encontramos desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9, la comisión de Josué. La muerte de Moisés marcó el fin de la época de formación en la vida nacional de Israel como profeta de Dios y caudillo de los hebreos. Moisés, Moisés había tenido la responsabilidad de dirigirlo en ¿verdad? El éxodo, de establecer las instituciones religiosas tal como las leyes y de guiar a su pueblo en los largos años de prueba en el desierto. Murió antes que Israel entrara a la tierra prometida. Pero hace como una pregunta. Pero los planes de Dios no fracasaron, ¿verdad? Pues ningún hombre es indispensable. ¿Ve? Pueda que Dios no le permite a Moisés, que a la vista humana él se lo merecía, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía sabe el por qué. Ahora, pero Dios tenía que completar el plan que había establecido antes. Completar la promesa que le había dado a sus padres, que era Abraham, Isaac y Jacob. Y la escritura o el estudio nos dice que ningún hombre es indispensable. Es decir, Dios puede quitar a uno y poner a otro. Si está capacitado, bien. Y si no está, Dios lo capacita. Dios lo entrena. Dios le da la capacidad, las habilidades, para que siga con el plan que Él ha establecido desde el principio. Dios comisionó a Josué para proseguir con la nueva fase de su plan, que era la conquista y la ocupación de Canaán. Aunque los israelitas tendrían que pelear para ocupar Palestina, el territorio fue un regalo de Dios, una heredad dada a su pueblo. Comprendía la región que va desde el desierto en el sur hasta la cordillera del Líbano en el norte y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Es decir, incluía el norte de Siria. Los límites asignados al territorio que habrían de conquistarse sobrepasarían o sobrepasan en mucho más de lo que se repartiría en los capítulos 13 y 19 o 13 al 19. Es decir, que la promesa de territorio que Dios le había prometido, valga la redundancia, al pueblo de Israel, era mucho más grande de lo que ellos le llegaron a tomar, ¿verdad? El territorio es mucho más grande. Ahora, la pregunta es, ¿fracasó Dios? ¿Fracasó la promesa de Dios? Esa sería la pregunta. Decimos que no, porque su cumplimiento dependía de que Israel actuaría por fe y que ellos tenían que conquistarla, tenían que pelear, ¿verdad? Para ganar y poseer esas tierras. Jehová la entregaría, ¿verdad? En las manos de ellos, como le dijo Dios al pueblo. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies iba a ser de ellos. Entonces, en la medida que ellos pelearon, en la medida que ellos, hermanos, vencieran al enemigo y poseyeran esa tierra, iba a ser de ellos por palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vemos acá a Josué, que se le aseguró el éxito de su misión, siempre y cuando, ¿verdad?, que él tuviera el cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley que se le había dado por medio de Moisés y fuera esforzado y valiente, ¿verdad? Como hemos leído, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Versículo 7, solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Número 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes
y haz conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era, hermanos, la llave del éxito de Josué. Habrían días difíciles en el futuro de Israel, pero Dios lo acompañaría en las pruebas si el pueblo le era fiel a Dios. Muy bien. Entonces, vemos acá en el versículo, ya capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 13, donde vemos los preparativos para entrar en Canaán, la región que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Al ser comisionado, Josué tomó medidas para invadir la tierra prometida. Llamó inmediatamente al pueblo a prepararse para cruzar el Jordán. Capítulo 1, versículo 10 al 18. El ejército hebreo ya estaba bien adiestrado y disciplinado. Era una fuerza combatiente mucho más eficaz que la tímida turba de esclavos sin personalidad que había salido de Egipcio hacía 40 años. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto era un pueblo nómada, ¿verdad? Un pueblo que no sabía absolutamente nada. No sabían, hermanos, de guerra. No tenían leyes. No conocían a Dios. Por eso Dios poco a poco se les va manifestando, ¿verdad? Primero a Moisés, ¿verdad? Y Moisés, a través de las señales que Dios le da a Moisés, se va manifestando a su pueblo y de esa manera lo van conociendo. Y así van aprendiendo también. Ya habían pasado 40 años, entonces el estudio nos dice que ya era una fuerza o un ejército bien organizado, disciplinado, ¿verdad? Entonces, Dios había levantado una nueva generación de israelitas instruidos en la ley divinas, acostumbrados a una dureza de la vida desértica, pues toda su vida habían estado en el desierto y experimentados en la guerra. Los rubenitas, los gaditas, que es la tribu de Gad, y la media tribu de Manasés, que habían radicado al oriente del Jordán, respondían con presteza cuando Josué les recordó que deberían combatir junto a sus hermanos contra los cananeos. Estas dos tribus y media, ¿verdad? Que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, eran las tribus que iban a quedar en la Transjordania, que llama la Biblia, ¿verdad? Que era antes de pasar el Jordán. Habían conquistado unas tierras fértiles y les había gustado esa tierra. Y se la habían pedido a Moisés. Le dice, esta tierra es fértil para tener ganado. Entonces, se la piden a Moisés. Y Moisés le dice que se la da con la condición de que ellos vayan con ellos, ¿verdad? Vayan a pelear con ellos y hasta que el último haya quedado ya establecido en su propia tierra, entonces ellos pueden regresar a poseer esas tierras. Esa era la condición. No era que ya la tenían y ahí se iban a quedar, no, tenían que ir a pelear. Muy bien. La unidad del ejército y su sometimiento voluntario a la jefatura de Josué pone en relieve su buen ánimo y la expectación de que su capitán fue investido del Espíritu de Jehová. Porque era difícil para Josué. Solo que el Espíritu de Dios estuviera sobre Josué iba a dar credibilidad hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque apenas habían perdido su líder principal, que era Moisés, y no lo tenía. Entonces Dios tenía que darle respaldo a través del Espíritu Santo, hermanos, a Josué. Por eso Josué 1:17, lo tiene ahí, ¿verdad? Sí lo tiene, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano Nahum? 1:17. 1:17.
de la manera que obedecimos a Moisés y todas las cosas así, obedeceremos a ti solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Ves? La única condición que le estaban poniendo a Josué le dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Ves cómo le dice? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Ves? No era cosa fácil que le estaban diciendo. Entonces, ahora, pero no era Josué el mismo que se había puesto. Era Dios mismo que lo había elegido. Y por tal razón, Dios se encargaría de respaldarlo, de ayudarlo, de auxiliarlo. Entonces, Josué era un general muy hábil, como un gran estratega militar, dice. No invadió las tierras por el sur como era de esperarse, pues en el sur había ciudades bien fortificadas, sino que decidió entrar por la parte central, ¿verdad? La cual era Jericó. Esa ciudad tenía gran importancia estratégica, pues se ubicaba a la entrada de los pasos que llevaban al interior de Canaán. ¿Ve? Esa era la primera ciudad con la que ellos se estaban enfrentando. Bien podía rodearlo. Bien podían, digamos así, irse a la izquierda o a la derecha, pero menos por el centro. Pero, y lo sorprendente era que Jericó era una ciudad amurallada, bien segura. Entonces habría que ver, ¿verdad? Cómo Josué, porque dije que era un buen estratega, iba a ser para entrar. Primero, ¿qué hace Josué? Envía a los espías. Envía. ¿Te recuerdan de eso? Josué, que sabía, ¿verdad? Él era uno de aquellos, ¿se recuerdan? De aquellos que había mandado Moisés también a recorrer la tierra. Ahora Josué había aprendido. Ahora Josué toma a 2 espías, ¿verdad? Para ir a ver cómo estaba el territorio de Jericó. Hacía 38 años, Moisés había enviado espías a Canaán, en parte porque parece que los israelitas no estaban seguros de que Palestina fuera un país de abundancia, como había dicho Jehová, ni de ser capaces de conquistarla. Tiene Deuteronomio. ¿Qué me tiene Deuteronomio, por favor? 1:22 al 23. Solamente. Dice así: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviémonos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dijo Moisés. Y tomé, dijo Moisés, 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Verdad? Esa había sido la estrategia de Moisés. Ahora Josué enviaba a otros, no porque le faltara fe, sino porque quería conocer tanto las defensas de la ciudad como el estado de ánimo de los habitantes. A ver qué pensaban, qué sentían, cuál era, hermanos, la preocupación o la seguridad que ellos tenían. Los espías fueron a la casa de ¿quién? Una ramera, porque según la tradición, esa mesonera y su casa era un lugar donde cualquier extraño podía entrar sin despertar sospechas o escuchar chisme de alguna gente. Era normal que cualquier hombre entrara a esa casa. Entonces los espías toman ahí. En esa casa también tenía la ventaja, dice, que esta casa estaba adobada a la superficie del muro, ¿verdad? Proporcionando así un medio de escape. Y fue la forma como ellos escaparon al final. Sobre todo, probablemente Dios guiara los pasos de los espías porque había comenzado a obrar en el corazón de Rahab. De cómo comienza, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice que aparece Rahab como una heroína. Hebreos capítulo 11, versículo 31. No sé si me lo encuentra, hermano Norbis. Rahab había comprendido de que Jehová era el Dios verdadero
¿verdad? El Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Lo tiene, hermano Norbis? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muy bien. Capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene, hermana Lolita? De Josué. Sí, 2:11. 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo En la tierra. en la tierra. Muy bien. Ve que había entonces un pánico. Y a la misma vez, ¿verdad? El estado de ánimo, pues, el estado de ánimo de la gente era ese pánico, ese temor. Pero a la misma vez, esta mujer reconoce que Dios era arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Ella ya había escuchado. Los otros habitantes de Jericó también habían oído de las victorias de Israel, ¿verdad? Pero sus temores solamente lo llenaron de consternación. Rahab, dice, estaba dispuesta a confiar en Dios y resolvió aún a costa de su vida que su parte sería con Israel y su Dios. Pidió misericordia y demostró su fe protegiendo a los espías. A pesar de su raza y su pasado inmoral, fue salva. ¿Ve? Este tiene bastante que ver. Bueno, vamos a leerlo más adelante, pero ve, qué interesante lo de Rahab. Aunque el cordón de grana, dice, no es auténtico símbolo profético, sino que viene siendo semejante a la señal puesta en los dinteles de la casa de los israelitas. Dios vio la sangre, pasó de largo y todos los que estaban dentro fueron salvos. Esto es la señal de la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Te recuerdas? Cuando el ángel de la muerte iba a pasar por ahí y no entró. ¿Por qué? Porque ahí estaban los hijos de Dios. Y había una señal de la sangre. Se compara también la fe de Rahab con la de aquel carcelero de Filipo, ¿verdad? ¿Te recuerda que el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Hechos capítulo 16, versículo 31. El informe de los espías demostró a Josué que los habitantes de Jericó estaban aterrorizados y que Jehová ya estaba entregándolos en sus manos, ¿verdad? Solo era momento de actuar para Josué, ¿verdad? Bueno, entonces había que pasar el Jordán. Eso lo encontramos capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué, ¿verdad? ¿Por qué abrió Dios el Jordán de una manera sobrenatural? Bueno, era primavera y arriba el río había crecido en el deshielo de las nieves del monte Hermón. Era un obstáculo formidable ante los hebreos. Los hebreos no tenían embarcaciones ni medio alguno de cruzar las turbulentas aguas. Sin embargo, ¿verdad? El autor inspirado nos da otras 3 importantes razones por qué Dios obrara un milagro de esta manera. Porque ese era lo primero que tenían que cruzar para llegar a Jericó. Para engrandecer a Josué ante los ojos de Israel. ¿Se recuerdan? La condición que le habían pedido al pueblo, a Josué. Solamente que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Para entregar, tenemos la A, para entregar a Josué ante los ojos de los israelitas con el fin de confirmar su confianza y lealtad al nuevo líder. Capítulo 3, versículo 7. Considerando la magnitud de la tarea de Josué y los grandes peligros en el camino del ejército hebreo. Él necesitaba prestigio para ejercer autoridad sobre sus tropas. Dios informó a Josué antes de producirse el milagro y el cumplimiento del mismo era evidencia de que Josué era el instrumento escogido por Dios. Entonces era una prueba de respaldo de Dios a Josué. Y de esa manera iban a comenzar, más bien iban a creer de que Moisés era el enviado, ¿verdad? El elegido para conquistar las tierras prometidas. B, para desarrollar fe en los hebreos y demostrarles que Dios echaría a los cananeos de las tierras, ¿verdad?
de promisión, la tierra de la promesa. Y por último, para sembrar terror también en sus enemigos y dar un testimonio a todos los pueblos del poder y la fidelidad de Dios. ¿Ve? Para demostrarle al pueblo el respaldo con Josué, ¿verdad? Para demostrarle al pueblo que de la manera que estaba abriendo el río Jordán, así también les entregaría la tierra prometida, y también para que sus enemigos se dieran cuenta de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Muy bien. Segundo lugar, en el cruce del Jordán, los israelitas fueron guiados ¿verdad? Por el arca, la cual fue llevada por los sacerdotes. El arca representaba ¿qué? La presencia de Jehová. Y el hecho de que este mueble del tabernáculo, ¿verdad?, los haya guiado al cruzar del río, simboliza que Dios mismo pasaba delante de ellos como el gran capitán, ¿verdad? Hasta esta altura, Israel había sido guiado por la nube y la columna de fuego. Ahora Jehová cambia el método. El pueblo debía marchar casi 1 kilómetro de distancia detrás del arca para tener a la vista y así seguirla, ¿ve? Los sacerdotes que transportaban el arca tenían que tomar un paso de fe, ¿verdad? Un paso de fe. Era preciso que sus pies pisaran primeramente realmente las aguas antes que el milagro se produjera. El agua se amontonó cerca del Adán a unos 25 kilómetros de distancia, según el capítulo 3, versículo 16, formado probablemente un lago enorme al norte de Adán y dejando seco un trecho en unos 70 kilómetros hacia el mar muerto. Sea como haya sido, la Biblia dice que también el río, ¿verdad? Lo que es el Jordán, ¿verdad? Se abrió y así el pueblo de Israel pudo pasar. Muy bien. Monumentos de piedra. Se levantaron dos monumentos de piedra, respectivamente. Uno en el lecho del río y el otro donde el arca había estado y el otro al oeste de Gilgal. Capítulo 4, versículo 20. Servirían como testigos del potentoso milagro de que Dios había sido fiel en cumplir su promesa de traer a su pueblo a la tierra de promisión. Muy bien, aquí ya llegamos al capítulo 5. Y vamos a hacer un paréntesis. Yo sé que el tiempo, hermanos, es breve y pasa, pero velozmente, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta o alguna aportación, pues solo, pues hágame la señal para que pueda también participar. Pero que sea breve también, ¿verdad? Capítulo 5. El campamento es Gilgal. De ahí en adelante, Gilgal sirvió como qué? Como base de operaciones para el ejército hebreo. Los israelitas salieron de Gilgal para tomar las fortalezas de Jericó y de Ai. Ai era la otra ciudad que ellos iban a enfrentar. Los gabaonitas fueron a Gilgal para efectuar una alianza también, porque ahí tenían la base en Gilgal. Entonces, esta parte, segundo párrafo, donde dice los gabaonitas fueron a Gilgal, esta parte, esta gente de Gabaonita, es una historia muy interesante que quiero que la profundicemos cuando lleguemos hasta por ahí. Y de ahí, de Gilgal, marchó Josué para enfrentarse con la coalición del norte, mientras que el ejército combatía, sus familias vivían ahí. Las palabras Gilgal significa círculo o rueda, pues probablemente habría un círculo de piedra que servía para propósitos religiosos. No muy lejos se hallaba la ciudad de Jericó, rodeada de palmeras, es decir, que se podía ver bálsamos, sicómoro, ¿verdad? Y olorosa vegetación de toda clase. Debe haberles parecido casi un paraíso, dice el estudio, a estos israelitas que habían pasado tanto tiempo en el desierto. Y ahora comienzan a ver algo diferente, ¿verdad? Que era Jericó. Bueno, hablando de Gilgal, dice que es un lugar mencionado varias veces en la Biblia.
en el que ocurrieron muchos sucesos significativos. Fue el centro de operaciones mientras el pueblo avanzó en la toma de posesión de la tierra prometida. Además fue un lugar conmemorativo para el pueblo de Dios. Samuel también incluyó a ese lugar en su circuito de año a año para ofrecer sacrificio, y Saúl lo usó como un lugar de encuentro de los israelitas para la batalla contra los filisteos. Ahí también Saúl ofreció sacrificio y por eso Samuel le dijo que no sería el fundador, ¿verdad?, de su reinado. Muy bien. Ahí en Gilgal, estamos en el capítulo 5 ya. Ahí en Gilgal dice que dos acontecimientos ocurrieron poco después de que Israel acampó en Gilgal. El primero, se circuncidaron todos los varones de Israel. Está el capítulo 5, versículo 2 en adelante. Ya lo tenemos, hermano. Estos dos. Dice así, lo leo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Jehová los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Quiere decir que la nueva generación era incircuncisa. No habían pasado esa parte de la circuncisión. Entonces, lo primero que Dios le dice a Josué, hay que circuncidar a la gente. ¿Verdad? Ese es el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10 dice, y los hijos de Israel, lo tenemos, estamos ahí, ¿va? Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, ¿verdad?, en los llanos de Jericó. Entonces fueron dos acontecimientos: la circuncisión y la celebración de la Pascua. Bueno, la Pascua conmemoraba la liberación de Egipto y proveía una oportunidad de tener comunión con Dios. La circuncisión, por el otro lado, era la señal de que eran el pueblo del pacto, ¿verdad? Que Dios, de que eran parte del pueblo de Dios. Debido a que la segunda generación nacida toda era en el desierto, no había sido circuncidada ni tampoco había celebrado la Pascua, pues estaban bajo disciplina divina de Dios porque el pueblo se había negado a entrar a la tierra prometida. Ahora el milagro del Jordán, es decir, ya habían pasado el Jordán, ¿verdad?, significa que no estaban bajo el juicio, sino que estaban en una marcha nueva en el cumplimiento de la promesa de Dios hacia su pueblo. Entonces, capítulo 5 tenemos dos eventos. Está la circuncisión nuevamente y está lo que es la celebración de la Pascua. Por todo esto, la única forma de ser parte del nuevo pacto es que Dios circuncide nuestros corazones, siendo ahora las señales externas de este pacto el bautismo del creyente. ¿Qué dice Romanos 6:1, hermano Adimir? Y Lucas 22:19, hermana Yana, por favor. 22:19 al 20. Las señales externas de este pacto, que es el bautismo del creyente, lo tenemos. ¿No se recuerda? Ninguna condenación. ¿Qué no tiene? Seis uno. ¿Qué pues diremos? Sí. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por él, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
andemos en vida nueva. Amén. Eso está hablando acerca del bautismo, que ese es un paso muy importante para nosotros de parte del nuevo pacto, lo que es el bautismo. Ahora, Lucas capítulo 22, versículo 19, manaya. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Y esto es indefinido, indefinitivamente, ¿ves? Es decir, hay una que se hace una vez en la vida cristiana, otra todas las veces que nosotros quisiéramos en memoria de Él. Eso es para, ¿verdad?, la forma de ser parte del nuevo pacto. Así como estos dos ritos, se les dice ritos o también se les dice sacramentos, ¿verdad? Lo que es el bautismo y la Santa Cena. También estos dos ritos prepararon a los israelitas para la tierra prometida. El creyente también se prepara para la lucha espiritual, despojándose de las obras de la carne y teniendo comunión con Dios. El maná cesó. Qué interesante. Pues ya no era necesario sostener a Israel milagrosamente, pues estaban en una tierra donde abundaba el alimento natural. Ya no era necesario. Qué interesante. Bueno, capítulo 5, versículo 13 al 15, tenemos cuando el guerrero divino se aparece a Josué. ¿Verdad? Ahí Josué sentía sobre sus hombros la pesada carga, su gran responsabilidad. Por eso sentía la pesada carga de su liderazgo mientras estudiaba la situación en las proximidades de Jericó. Un guerrero se le apareció. Josué le preguntó, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tiene, hermano Naúm? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Y él respondió: no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? La respuesta indicaba que no había venido como aliado, sino como un comandante, y Josué sería su subalterno. Ya la espada desenvainada significaba que probablemente el juicio divino caería sobre todos los cananeos. La guerra no era de Josué, sino que de Jehová. No cabe duda alguna de que el comandante divino le reveló los planes para tomar Jericó. El éxito de la campaña dependía en su totalidad de la obediencia de Josué. Entonces ya Josué sentía el respaldo de parte de Dios. Él le dice, ¿verdad? No más como el príncipe del ejército de Jehová ha venido, ¿verdad? Ha venido, dice, he venido ahora. Entonces Josué se postra a los pies de él, ¿verdad? Entonces, en la capítulo 6, era el estudio lo toma por secciones y lo habla por campañas, ¿verdad? Y comienza en el capítulo 6, que es la conquista o la toma de Jericó, ¿verdad? Y hasta el capítulo 12 también vamos a ver todo lo que son las conquistas de las ciudades. Josué y los israelitas conquistaron Canaán, que era una región, en 3 campañas, las cuales parecen haber abarcado un periodo aproximadamente 7 años. Óigase bien, el testimonio de Caleb, ¿verdad?, indica que éste tenía 40 años cuando actuó como espía en Canaán. Ahora, al terminar la conquista, tenía 85, ¿verdad? ¿Puede buscarme capítulo 14, por favor? Versículos 6 al 12. 14, 6 al 2, del primero que lo tenga, por favor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Templado, y Caleb, hijo de Jefone,
Ceneseo le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Bardea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyere tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliese siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén, amén. Muy bien. Entonces está viendo, comenzó de 40 y ahora está terminando de 85 años, ¿verdad? Le pide a Moisés, le dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que las ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, ¿sí?, a Hebrón por heredad. ¿Está fijando? Todavía le daba el territorio, pero aún ellos tenían que trabajar, tenían que pelear para poder poseerla. 31 reyes y 7 naciones fueron sometidos. Sus nombres se registran en el capítulo 12 de Josué. Pero vamos a seguir, ahorita no. Ahorita vamos a seguir con Jericó. Capítulo 6. En la Biblia se le llama Jericó la ciudad de las palmeras. Deuteronomio 34:3 dice, sí, Jueces 3-13, porque tenía palmeras en su alrededor, algo insólito en Canaán. Estaba situada en un verde oasis en el valle del Jordán, y una fuente regaba la zona. Jericó mismo estaba en alerta máxima. Desde la perspectiva humana, esta sería una batalla difícil, quizás imposible. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, pero era importante, una fortaleza formidable. Si Israel pudiera derrotar Jericó, ellos podrían derrotar cualquier otra cosa que se les enfrentara en Canaán. De nuevo vemos la sabiduría de Dios como opuesta a la sabiduría humana. Israel se enfrenta a su rival más difícil primeramente. Humanamente podrían decir, mejor vamos a, ¿verdad?, atacar a la ciudad más pequeña, ¿verdad?, y así vamos a ir ganando terreno, ¿verdad?, y después una más grande, y por último atacar a la grande. No, atacaron primero a Jericó. Ese era el plan de Dios. El elemento milagroso. ¿Por qué fue Jericó entregada a los hebreos de una manera sobrenatural? Para evitar un sitio prolongado en lo que los israelitas pudieran desanimarse. Porque es fácil desanimarse, ¿verdad? Y entonces Dios quiso evitar que ese sitio se prolongara. Y las otras ciudades y los estados de Canaán podían recobrar ánimo, unirse y atacar a Israel. Una ciudad amurallada situada en la cumbre de una colina podía resistir a una fuerza enemiga durante un periodo casi indefinido mientras tuviera agua y alimento, ¿verdad? Porque lo que estaban haciendo era sitiar la ciudad. Para enseñar a Israel, número 2, para enseñar a Israel, ¿verdad?, que la tierra de Canaán era un regalo de Dios recibido por fe, más bien que por la victoria de sus armas. Número 3, para aumentar la fe de los israelitas a fin de que ganaran las batallas futuras.
Los soldados de Dios deberían saber que la fe y la obediencia les daría la victoria y que nada podría obstaculizar su conquista. Entonces todo se basaba en la fe y la obediencia. Si Dios estaba con ellos y ellos creían y obedecían, la victoria estaba segura. De igual manera nosotros, ¿verdad? Si tenemos fe, ¿verdad?, en nuestro Dios y hay obediencia, hermanos, la victoria está segura. La guerra y el anatema. La conquista fue realizada por Dios mismo y dirigida por Él, como quien ejecuta una sentencia divina. El ejército iba acompañado por los sacerdotes y las trompetas. Jericó y todo aquella y todo lo que en ella había era anatema. El anatema era el botín, era el botín, lo sustraído de todo el uso humano y maldito o dedicado a la destrucción. La ciudad debía ser destruida completamente, ¿verdad? Debían matar tanto a hombres como animales y los objetos preciosos tales como oro y plata habían de ser entregados al santuario. Jericó sería ofrecida a Jehová como las primicias de la conquista. De ahí en adelante se permitía que los israelitas tomaran el botín de las otras ciudades cananeas. Eso está en el capítulo 8, versículo 27. Dice así: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de las ciudades conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. Es decir, que solo esa ciudad no se les había permitido. De ahí podían tomar los botines de la guerra. Las lecciones prácticas es la obediencia de la fe. Dios había prometido entregar la ciudad en las manos de Josué, pero todos los israelitas tenían que cumplir al pie de la letra los mandatos divinos. En letras rojas dice: tener fe es más que creer, es también obedecer por lo extraño que sea el mandato. También, número 2, es que las armas de la fe, los israelitas no debían emplear arietes ni catapultas para romper los muros. ¿Ve? No necesitaban de eso, ¿verdad? 7 sacerdotes, tomando 7 bocinas hechas con cuerno de carnero, iban adelante. Las bocinas no eran instrumentos de guerra como eran las trompetas de plata. Eran instrumentos religiosos. La bocina de los sacerdotes, vestidos de blanco, el silencio reverencial, todo indicaba que la guerra era más bien religiosa que militar. ¿Ve? El arca ocupaba el lugar de honor y simbolizaba que Dios mismo rodeaba la tierra o la ciudad. Número 3, la victoria que proviene por medio de la fe y la obediencia. Ahí cerramos con lo que es la toma de Jericó. Y de esa manera vamos a ir avanzando rápido, hermanos, porque no nos va a dar el tiempo para detenerlos mucho. Capítulo 7 hasta el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 29 de Josué, podemos ver la derrota ante Ai y el pecado de Acán. Este nombre de Ai significa la ruina, ¿verdad? Situado a unos 2.5 kilómetros al sureste de Betel como el lugar de su ubicación. Ahí Israel sufrió su única derrota en los 7 años de guerra, ¿verdad? La cantidad de bajas o muertes de los soldados de Israel fueron pocas. ¿Por qué fueron los israelitas sobrecogidos de pánico? Bueno, porque era evidente de que algo había desagradado a Jehová y que Él les había retirado aquella ayuda con la que ellos habían contado, ¿verdad? La oración de Josué parece echar la culpa de la derrota ¿a quién? A Dios. Pero es probable que José luchara para restablecer su fe. No entendía de que Dios permitiera que sucediera semejante cosa. La derrota dañaría la reputación de Josué. Temía que los israelitas no le escucharan más. Así los cananeos cobrarían ánimo y destruirían a Israel.
Esto dañaría a su vez la reputación de Jehová. La respuesta de Dios indica que el pecado en el campamento de Israel había provocado la derrota. Es decir, no era culpa de Dios, sino que había dentro del pueblo cometido pecado. ¿Verdad? ¿Cuál fue el pecado de acá? Tomó del anatema, es decir, algo que le pertenecía solamente a Jehová y trató de apropiárselo para su uso personal. Eso lo encontramos capítulo 7, versículo 21. Dice así: vi, codicié y tomé. Entonces no solo vio, lo codició y lo tomó. Todo Israel sufrió, pues ya era una nación, y el pecado del individuo se convertía en el pecado de todos. Si la nación no le repudiaba, expiaba dicho pecado, toda la familia de Acán fue apedrada, probablemente porque participó en aquel sacrilegio. La aplicación práctica. El relato nos enseña varias lecciones. Una, Dios exige que nuestros soldados sean ¿qué? Sean ¿qué, hermanos? Puros. Si no, perderán las batallas. La santidad es una condición como indispensable para ganar o para triunfar. Número 2, no hay nada tan insignificante, oiga bien, que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Ahí era un lugar muy pequeño. Número 3, el pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. Ninguno de nosotros vive para sí. Eso dice Romanos 14:7. Sí. 36 hombres murieron y toda la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. La oración, escuche bien, la oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. Por eso dice, nada hace a la oración más ineficaz. Es decir, no funciona la oración que cuando hay un pecado oculto. Es decir, si hay un pecado oculto, hermanos, ¿cómo habrá una respuesta de parte de Dios? Entonces la oración se vuelve ineficaz. Esa es la aplicación práctica. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? ¿Alguna aportación? Estamos bien, seguimos. Bueno, la destrucción de Ai, eso está en capítulo 8, versículo 1 al 29. Jehová comunicó a José una estrategia hábil para tomar a Ai. Israel se valió de una emboscada llevada a cabo en la noche y al día siguiente las fuerzas de Ai fueron atraídas hacia el campo abierto de tal forma que los hebreos estacionados al occidente del pueblo estuvieron en condiciones de atacar desde atrás y poner fuego. Los defensores, al ver la destrucción de Ai, se sintieron llenos de consternación y fueron fácilmente aniquilados. Es probablemente que José dividiera su ejército de 30,000 en dos fuerzas, una para ocuparse la toma de Ai y la otra para impedir la posible amenaza desde Betel. Es decir, que ellos tenían ya, ve lo que dijimos al principio, era una organización militar ya ahora. Por eso a José se le considera como un estratega militar. Ahora, ya el pueblo de Israel podía dividirse, una parte para atacar y otra parte para defender. Ya estaban bien estructurados entonces, porque recuerden que iban a enfrentar a otras ciudades, ¿verdad? Y no solo una, eran muchas. Bueno, en el capítulo 8, del 30 al 35, si lo tenemos, por favor ayúdenme ahí. 30 al 35, ¿quién lo tiene? Usted ayúdeme a leer. 30, versículo 30. Entonces Josué edificó a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Mar, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, más largas tierras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie uno a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales.
La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijiesen primeramente al pueblo de Israel. Después de eso, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hacía leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén, muchas gracias. Ya ve ahora la otra parte. ¿Se recuerda primero lo primero que hicieron? Circuncidarse. La gente que no se había circuncidado. Luego hicieron la Pascua. Ahora en el capítulo 8, ahora es importante recordarles la ley. Y comienzan a leerles la ley. Y qué bonito esa escena. Me puedo imaginar yo la mitad del pueblo en un monte y la otra mitad en el otro, ¿verdad? Y leyéndoles la ley a todos ellos. Después de destruir a Ai, todos los de Israel marcharon a un lugar situado al oeste de Siquén, dominado al norte del monte Ebal y al sur por el Gerizim. Ahí dieron cumplimiento a la orden de Moisés de que repitieron su voto de consagración y oyeron nuevamente la lectura de las condiciones puestas por él para heredar la tierra de Canaán y seguir recibiendo la bendición divina. Los hebreos ofrecieron holocaustos que significaban la consagración y sacrificios de paz que significaban la comunión de Dios. Se escribió la ley sobre piedras pintadas, dice con cal. Se dio la lectura de la ley de Moisés. También la lectura de las maldiciones por la desobediencia, ¿verdad? Así la nación se comprometió a obedecer a Dios y a cumplir las instrucciones de participar en los pecados de los cananeos. Afirma un expositor, la historia proporciona pocas escenas tan impresionantes como la de una nación aceptando no solamente la ley, ¿verdad? Solamente la ley de Dios como regla de vida y condición para la prosperidad. Y por eso, hermanos, era que el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Recuerden de que esto ya Josué lo había comenzado a practicar, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca, sí, sino que de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahora le tienen que leer las leyes nuevamente. 17, tengo 13 minutos. Vamos a estudiar aquí. Los Gabaonitas, la alianza con los Gabaonitas. Tengo poco tiempo, pero voy a tratar de terminar hasta ahí. Vamos a trabajar esto. Por favor, ayúdenme a leer cuando les pida. La alianza con los Gabaonitas, capítulo 9. Capítulo 9. Amner, por favor, me lee los primeros 3 versículos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano. Los etos, amoros, Cananeos, fereceos, jebuseos y jebuseos. Hasta ahí está bien. Es muy enredado para usted. Versículo 2. Norby, por favor. Sí. Se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Muy bien. Ahora el número 3, mano. No. Más moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y
remendados. Amén, amén. Hermana Lolita, número 5. Ok, lo voy a leer. Y zapatos viejos. Oh, no, no trae los lentes. Está bien, no hay problema. Génesis tiene el texto. No. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ok, podemos imaginar una, ¿verdad? Una turba, digamos así, un grupo de gabaonitas, porque el 3 que le llaman a dice, mas los moradores de Gabaán, cuando oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, usaron astucia, pues fueron, ¿verdad? Y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, bueno, todo viejo. Bueno, y vinieron al versículo 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, porque ahí tenían la base, y le dijeron a él y a los hijos de Israel, óigase bien, nosotros venimos de tierra muy lejana, y era mentira, venían de tierra cercana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, pues, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Verdad? Entonces, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tu siervo. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Versículo 9. ¿Qué dice, hermano de mí? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Amén. Y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán. Era versículo 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y él va aquí ahora ya seco y mohoso. Versículo 13, hermano Norbis. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Número 14, Ana. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Amén. Óigase bien, nuevamente, 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasaron 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que, oígase bien, ahora sí, 3 días después, ¿verdad? Oyeron que eran sus vecinos que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiaritian Jerín. Es decir, eran digamos así, 1, 2, 3, de 4 ciudades. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y toda la murmuró contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga
ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron, oiga, se ven qué interesante, y fueron constituidos, ¿qué? ¿Y qué más? Concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Ve qué interesante lo gabonitos. Tuvieron astucia, ¿verdad? Le dijeron, venimos de ciudades lejanas. Nuestra tierra, nuestra ropa, nuestros zapatos, todo está desgastado porque venimos de lejos. Eran de varias ciudades. Y estaban ahí el vecinito. Lo que pasa es que traían astucia, ¿verdad? Pero en el fondo ellos lo que querían era sobrevivir. En el fondo es que ellos sabían que ellos, si no buscaban misericordia, iban a morir. Entonces mejor el era ir a buscar misericordia de Josué, fingiéndose que venían de lejos. Y ellos estaban ahí, eran los vecinitos. Si ellos no hubieran hecho eso, eran los próximos hermanos a fracasar, ¿verdad? Y los vamos a quedar ahí. Esta historia continúa. Muy interesante, porque después vamos a ver lo que ellos hicieron, qué lugar ocuparon y qué papel tuvieron en la historia dentro del pueblo de Israel, los Gabaonitas. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos, hoy por hoy, porque ya va a ser